¿Alguna vez te has preguntado cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido de este mundo? ¿Cómo saber si esa voz interior que sientes viene realmente de Él o de tus propios pensamientos? Hoy vamos a profundizar en algo que pocos cristianos practican, aunque todos hablan de ello: las claves bíblicas para escuchar la voz de Dios. Porque no se trata solo de orar, se trata de aprender a reconocer su voz en cada aspecto de tu vida. Primero, necesitamos comprender que Dios sí habla. Hebreos 1:1-2 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ahora nos habla por medio de su Hijo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos escucharle hoy? ¿Cómo podemos distinguir su voz en un mundo lleno de distracciones? Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta es la base de todo. Si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. No es un privilegio para unos pocos, es una promesa para todos los que le pertenecen. Pero hay un problema: no siempre sabemos cómo escuchar. Aquí está la primera clave bíblica: aprende a estar en silencio. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías huyendo, lleno de miedo, buscando la voz de Dios. Y dice la Biblia que hubo un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en nada de eso. Después vino un silbo apacible, un susurro suave, y allí estaba Dios. Esto nos enseña algo poderoso. La voz de Dios no se encuentra en el ruido, sino en la calma. ¿Cuántas veces intentamos escuchar a Dios, pero estamos rodeados de música, notificaciones, redes sociales y conversaciones sin parar? Para escuchar a Dios necesitas crear un espacio de silencio. Hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que apagaste el celular, la televisión, y simplemente te quedaste en silencio esperando escuchar su voz? A veces, nuestra oración se convierte en un monólogo. Hablamos y hablamos, pero no dejamos que Dios nos hable. Si quieres escuchar su voz, empieza a practicar momentos de silencio, momentos donde tu corazón esté sensible. La segunda clave es escuchar a través de su palabra. Dios no se contradice. Él no te va a decir nada que esté en contra de lo que ya dijo en la Biblia. Por eso, la mejor manera de aprender a reconocer su voz es leyendo su palabra todos los días. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Mateo 4 cuando fue tentado en el desierto. Cada respuesta que dio, cada palabra que usó, salió de la Escritura. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nunca se separa de su palabra. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces pedimos dirección a Dios, pero tenemos la Biblia cerrada? Dios ya habló, y su voz sigue viva en cada página. Por eso, si quieres escucharle, abre la Escritura y deja que Él te hable a través de ella. La palabra no es solo un libro, es la voz de Dios escrita para ti. Ahora bien, hay algo importante que muchos pasan por alto. La voz de Dios no siempre es espectacular. A veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible, como en las películas, pero muchas veces su voz llega como una impresión en tu espíritu, como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz es una señal de que Dios está guiando. Si tomas una decisión y no tienes paz, es probable que no venga de Dios. Pero, ¿cómo diferenciar entre la voz de Dios, la nuestra y la del enemigo? Aquí está la tercera clave: discierne el fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Si lo que crees que Dios te está diciendo produce obediencia, amor, humildad y edificación, entonces viene de Él. Pero si produce orgullo, confusión, pecado o división, no viene de Dios. Hasta aquí hemos aprendido tres claves: silencio, palabra y discernir el fruto, pero no nos quedaremos ahí. En la siguiente parte vamos a hablar de algo que casi nadie menciona:
¿Cómo preparar tu corazón para escuchar a Dios todos los días? Porque la clave no es solo esperar que Él hable, es crear el ambiente correcto para que su voz sea clara. Ahora que entendemos que Dios sí habla, surge la pregunta más importante. ¿Cómo puedo escuchar su voz con claridad en medio de tantas distracciones? Para responder esto, debemos ir directamente a la Biblia, porque allí encontramos principios que no fallan. Escuchar a Dios no es un evento aislado, es el resultado de cultivar una relación continua con Él. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esta afirmación no deja espacio para dudas. Si somos sus ovejas, tenemos la capacidad de escuchar su voz. Entonces, ¿qué nos impide hacerlo? Muchas veces nuestro corazón está lleno de ruido. Primera clave, silencio y quietud delante de Dios. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en una cueva, buscando a Dios. Hubo un viento fuerte, un terremoto y luego fuego. Pero Dios no estaba en nada de eso. ¿Dónde estaba? En un silbo apacible, un susurro suave. ¿Qué significa esto? Que Dios muchas veces habla en lo íntimo, en lo profundo, y para escucharlo debemos aquietar nuestras emociones, nuestra mente y nuestras palabras. Vivimos en un mundo que idolatra la velocidad, pero Dios no tiene prisa. Él quiere que aprendamos a detenernos. Pregúntate, ¿cuánto tiempo al día le dedicas a estar en silencio delante del Señor? No para pedirle, no para quejarte, sino simplemente para escuchar. Segunda clave. Su palabra es la voz más segura. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me hable audiblemente. Pero la realidad es que Dios ya nos ha hablado en su palabra y muchas veces no la leemos. La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz viva de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que la lees con un corazón abierto, Dios te está hablando. No siempre lo hará con una voz audible, pero sí con un mensaje que toca tu situación. Un error común es esperar experiencias místicas mientras descuidamos la Biblia. Si quieres escuchar a Dios, empieza por leer lo que Él ya dijo. Tercera clave, un corazón dispuesto a obedecer. Aquí hay algo crucial. Dios no habla para satisfacer nuestra curiosidad, sino para guiarnos en obediencia. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Qué significa esto? Que la disposición previa a obedecer abre el oído espiritual. Muchas personas dicen, Dios no me habla, pero en realidad no están dispuestas a hacer lo que Él diga. Si Dios sabe que no le vas a obedecer, ¿para qué te revelaría algo más profundo? La obediencia es la llave que abre la puerta a una revelación mayor. Ahora hablemos de un obstáculo común, las voces que compiten con la voz de Dios. Tenemos tres grandes enemigos, la voz del mundo, la voz de nuestra carne y la voz del enemigo. El mundo grita con sus valores, su prisa, su manera de pensar. Nuestra carne nos habla con deseos y emociones, y el enemigo, como dice Juan 8:44, es mentiroso y padre de mentira. Por eso debemos aprender a discernir. Una señal para identificar si algo viene de Dios es la paz. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si algo te roba la paz, aunque parezca lógico, no viene de Dios. Pero si produce paz, aunque desafíe tu comodidad, probablemente es la voz del Señor. Otra clave poderosa es aprender a reconocer el testimonio interno del Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no solo nos asegura que somos hijos, también nos guía. Jesús prometió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo lo hace? A través de impresiones internas, convicciones, recordándonos la palabra.
A veces no escucharás una voz, pero sentirás una certeza en tu interior, algo que se alinea con la Escritura y que te mueve a actuar. Quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a preguntarle al Señor, Padre, ¿qué quieres que haga? Muchas veces vivimos decidiendo y luego pedimos que Dios bendiga lo que ya decidimos. Pero escuchar su voz implica consultarle antes, no después. En Proverbios 3:6 leemos, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto no es una sugerencia, es un principio espiritual. Reconocer a Dios en todo significa buscar su dirección antes de actuar. Te daré un consejo práctico. Establece un lugar y un tiempo para escuchar a Dios. No dejes esto al azar. Jesús tenía la costumbre de apartarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16 dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Si el Hijo de Dios necesitaba silencio para escuchar al Padre, ¿cuánto más nosotros? Apaga tu celular, desconéctate del ruido y dale a Dios lo mejor de tu tiempo. Tal vez al principio no escuches nada, pero con el tiempo aprenderás a reconocer su voz. Finalmente, quiero advertirte sobre algo. No te desesperes si no escuchas inmediatamente. A veces Dios guarda silencio para enseñarnos a depender, para que nuestra fe crezca. El silencio de Dios no significa ausencia, significa que Él está trabajando en tu corazón. En esos momentos, sigue firme, sigue leyendo la palabra, sigue orando. Tarde o temprano su voz se hará clara. Ahora que hemos entendido que Dios habla, que su voz es real y que no es exclusiva de algunos pocos, debemos aprender a aplicar principios prácticos para entrenar nuestro oído espiritual. Escuchar a Dios no es algo místico ni reservado para profetas. Es una habilidad espiritual que se cultiva con práctica, humildad y obediencia. 1. Silencio interior. El primer paso olvidado. Vivimos en un mundo ruidoso. No solo ruido externo, música, redes sociales, conversaciones. También ruido interno, preocupaciones, ansiedad, comparaciones. Ese ruido hace que la voz de Dios se pierda. En 1 Reyes 19:11-12, Elías buscaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero la voz de Dios llegó como un silbo apacible. Esto nos enseña que, si queremos escucharlo, debemos aprender a callar. ¿Cómo lograrlo? Dedica tiempo diario para estar en silencio delante de Dios. No hables, no pidas nada, simplemente preséntate con el corazón abierto. Al principio puede parecer extraño porque estamos acostumbrados a orar hablando, pero el silencio es el lenguaje que prepara nuestro espíritu para oír. 2. Obedecer la última instrucción. Muchas personas no escuchan algo nuevo de Dios porque no obedecieron la última cosa que Él les pidió. ¿Por qué Dios te daría la siguiente dirección si no seguiste la anterior? Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. A veces, la voz de Dios se silencia porque no actuamos sobre lo que ya sabemos que debemos hacer. Haz memoria. ¿Cuál fue la última convicción, palabra o instrucción que sentiste que Dios te dio? Si no la has cumplido, empieza por ahí. La obediencia desbloquea la claridad. 3. Aprender a discernir entre la voz de Dios y otras voces. Uno de los errores más comunes es confundir emociones con la voz de Dios. ¿Cómo diferenciar? Aquí tienes 3 pruebas prácticas. La prueba bíblica. Dios nunca se contradice con su palabra. Si lo que escuchas va en contra de la Biblia, no viene de Él. La prueba de la paz. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guarda nuestro corazón. Si algo te llena de confusión, miedo o desesperación, probablemente no es de Dios. La prueba del fruto, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Una palabra de Dios siempre producirá fruto bueno.
crecimiento, carácter, amor. 4. Perseverar cuando parece que Dios guarda silencio. Habrá temporadas donde sentirás que Dios no responde. No te frustres. A veces, su silencio también habla. Nos enseña paciencia, fe y confianza. Incluso en esos momentos, Dios está trabajando en tu interior. Job dijo, «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. La fe madura se mantiene fiel aunque no haya señales inmediatas. Si estás en un tiempo así, no te alejes de Dios. Permanece. Sigue leyendo la palabra. Sigue orando, sigue adorando. En el momento justo, la voz de Dios volverá a resonar con claridad. 5. Escuchar para obedecer, no solo para sentir. Mucha gente quiere escuchar a Dios para sentirse bien, pero no para obedecer. Santiago 1:22 dice, «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». Cuando decides que harás lo que Él diga, aunque no sea cómodo, tu oído espiritual se afina. Escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad. Cada palabra que recibimos viene con un propósito. No es entretenimiento espiritual, es dirección divina para cumplir su plan en nuestra vida. Escuchar a Dios no es imposible. No necesitas ser un experto ni tener años de experiencia cristiana. Necesitas un corazón dispuesto, un espíritu sensible y una vida alineada con su palabra. Dios anhela hablar contigo más de lo que tú anhelas escucharlo. Hoy, antes de dormir, apaga el ruido. Toma unos minutos para estar en silencio y dile, «Señor, habla, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. No te sorprendas si su voz comienza a guiarte de maneras que nunca imaginaste, porque cuando aprendes a escuchar a Dios, no solo descubres respuestas, descubres propósito, dirección y una intimidad que transforma todo. Este es el inicio de una vida donde ya no caminas a ciegas, sino guiado por la voz más poderosa, amorosa y segura, la voz del Dios vivo.